¿no? Ejemplos de sistemas de control en lazo abierto. Uno de ellos es el control de temperatura corporal en animales de sangre fría. Es algo que ayer dibujamos, ¿no? Con el cocodrilito este. Les comentaba, bueno, aquí hay una diferencia sutil. Esto que está aquí es la estructura general de un sistema de lazo abierto. Esta estructura se conoce simplemente como lazo abierto. Ahora, cuando ya lo aplicamos a control, el concepto de lazo abierto, aparece toda esta anatomía. O sea, desde el punto de vista funcional, este es en lazo abierto, un bloque de una entrada y una salida. Típicamente este bloque se llama planta y se utiliza únicamente para conocer la dinámica de lo que está aquí adentro. Por eso es que las pruebas que le pedimos al toques cuando llega un equipo a la planta se llaman pruebas de lazo abierto. Y así ustedes las van a documentar. Si ustedes hacen una documentación de esto, yo lo que sugiero es que siempre lo vayan identificando todo en la mejor forma en que ustedes se organicen, ¿no? Su servidor normalmente para cada proyecto, desde que inicia el proyecto, yo compro un cuaderno. Sí, voy inmediatamente a la papelería, compro un cuaderno. A veces lo compro cuadrícula chica, cuadrícula grande, dependiendo de cuál sea, en qué épocas, ¿no? Hay épocas en que me siento mejor con cuadrícula pequeña, cuadrícula grande, eso va a cambiar. Se recomienda que siempre sea de cuadrícula, pero hay quienes se organizan mejor con carpeta, únicamente con las hojas que están ocupando en ese rato, con una tabla de campo. Ya ustedes tendrán que ver cómo, ¿no? Ya en su momento hablaremos cuáles son los equipos de trabajo que cada uno de ustedes deberá tener, incluso desde ahorita, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a hacer su tesis. Esta documentación, yo sugiero que siempre la tengan no solo a la mano, sino la tengan disponible y en blanco. ¿Por qué? Porque es probable que para una ingeniería básica se les pida esto. Entonces, de una ingeniería de detalle. Es probable que la ingeniería de detalle empiece con esto. Entonces, bueno, siempre es bueno tenerlas porque eso marca una referencia. ¿Sí? Tu sistema estaba así y ahora trabaja así. Y esto nos va a permitir el desempeño del lazo abierto al de lazo cerrado, nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación. Hay ocasiones en que les van a pagar a ustedes en un esquema que se conoce de regalías. Se les paga no por lo que hacen, sino por lo que mejora. Entonces, las pruebas de lazo abierto siempre son una buena referencia, ¿no? Bueno, este concepto de lazo abierto surge de esta estructura. Sin embargo, cuando nosotros llevamos a control, aparece ya una arquitectura de sistemas de control a lazo abierto. Y en esa arquitectura ya aparece esta anatomía. Lo que ayer comentábamos, la planta, el sistema complementario y el controlador. Todo esto en conjunto se llama lazo directo. Típicamente nosotros lo vamos a nombrar como GDS. Cuando hablemos de GDS, al menos en este curso, vamos a hablar de que todo esto ya existe. Por lo menos esto de acá. Cuando veamos compensación, realmente lo que nosotros vamos a hacer es tomar la planta junto con su sistema complementario y vamos a calcular un controlador en su versión de compensador. Ya veremos qué diferencia hay.
veremos el cálculo de este bloque. Sí, entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es presumir que ya se tiene este bloque completo y es lo que nosotros vamos a llamar lazo directo. Y lo vamos a perturbar con otro bloque anterior. ¿Sale? Entonces, esta filosofía de diseño la vamos a ver más adelante, la vamos a ilustrar y se van a dar cuenta que todo lo que tenemos que hacer es conocer el lazo directo y agregarle lo que necesitamos. Cuando se le va a agregar algo más, todo lo que ya se diseñó es lazo directo y se le agrega otra cosa. Cuando haya que operarlo otra vez, lo consideramos todo completo como lazo directo y así sucesivamente. Todo lo que ya existe es lazo directo. Eso es un truco de campo, ingenieros. Lo que ya existe y no se puede modificar es el lazo directo. Hay algunos autores que dicen que lo que no puedes modificar, o sea, ya así como te lo dan, tú lo consideras como la planta. Bueno, en realidad lo que estaríamos haciendo sería, si esto ya me lo dieron y esto no lo puedo mover, porque son controladores propios de este sistema complementario, de los amplificadores y todo lo demás, pues todo esto, ingenieros, todo completito, se vuelve la planta completo y se vuelve una caja negra y ya no lo puedo tocar. Sí, entonces hay que tener muy presente que el lazo directo pueden ser una serie de bloques, cierto, pero al final nosotros lo vamos a manejar como una unidad. Muy bien. Bueno, aquí están algunos ejemplos, ya se les comentó, bueno, que habría que investigar estos otros, o si no, bueno, pues ustedes diseñen los suyos y vayan viendo cuáles son los que pueden documentar, ¿no? Así como ejemplos. El caso general, lo que comentábamos, es este. GDS, que es el lazo directo, se maneja como una unidad, como un bloque. Esto ya es un bloque. ¿Sí? Esta unidad es indestructible. Alguien me va a decir, bueno, es que la válvula no está dentro del reactor, no es parte de la planta. Bueno, no lo es, eso es cierto. Pero tampoco puedo estar cambiando la válvula. O sea, la válvula no la voy a cambiar. Ni la voy a cambiar de posición, ni le voy a cambiar su dinámica. Es decir, no le voy a cambiar el actuador, no le voy a cambiar el posicionador. O sea, a mí me entregan la válvula y ya. Y es así como tengo que trabajar. Claro, si en el camino encuentro que la válvula no es la adecuada para el control que se requiere, pues yo ya le haré saber al usuario, oye, ¿sabes qué pasa esto? Y ya el usuario tendrá que tomar la decisión si se queda con esa válvula o efectivamente la va a cambiar. Normalmente eso es el último recurso que nosotros tenemos. Nosotros no, como ingenieros de control, no hacemos por modificar el proceso. El de automatización, normalmente el ingeniero de automatización es el que determina con qué vamos a trabajar. Y eso no lo hace de manera arbitraria, sino lo hace considerando los objetivos del proyecto. Recuerden, el proyecto de control, en la inmensa mayoría de los casos, está sujeto, está inmerso, es parte del proyecto de automatización. Normalmente el proyecto de automatización es mucho más grande que el de control. No significa que sea más importante. Tampoco significa que al ingeniero de automatización le paguen más. Simplemente significa que en orden de prioridad o que las prioridades las establece la automatización y no el control. ¿Sí? Eso es algo que deben tener muy presente. Claro, hay veces en que el mismo ingeniero de control y es el de automatización, como en su caso, ¿no? Tienen un perfil dual. Pero eso no significa que van a ser juez y parte. Sí, va a haber varias ocasiones en que tengan que cambiarse la cachucha de control de automatización. Eso en el caso de ustedes es muy común, ¿no? En el caso de otros perfiles de egresados de otras escuelas,
No, porque no tienen los dos perfiles, solamente tienen uno. En América Latina yo solamente conozco el caso de este actualizado, de esta carrera, ¿no? Con este doble perfil. Todas las demás carreras que conocemos de control o relacionadas con el área, o son de control, o son de automatización, o son de instrumentación. Pero que tengan el doble perfil de control y automatización, al menos yo no los conozco. Sí, entonces, había una carrera igual en Colombia, pero hasta donde yo sé ya está desactivada, ¿no? Ya no está vigente. Entonces, bueno, esto lo vamos a manejar de esta manera a partir de este momento. Bien, ¿cómo es la arquitectura de los sistemas de lazo cerrado? Bueno, pueden notar que aquí, en donde está la llave, aparece el mismo amigo que teníamos ya antes. Esta misma estructura, esta misma arquitectura del controlador del sistema complementario y la planta, inmediatamente aparecen acá. Y no cambia su arquitectura, por lo tanto, seguimos llamando esto el lazo directo. Hay algunos autores que tienen problemas para definir cuándo es un lazo directo y cuándo no, porque puede ser que tenga varias ramas el sistema. Bueno, lazo directo bajo esta arquitectura no debe tener mayor problema. La arquitectura es la arquitectura del lazo directo, es esta serie de bloques: controlador, sistema complementario y la planta. En términos generales, en un sistema de lazo cerrado, lo único que vamos a hacer es trabajar sobre el lazo directo para retroalimentar. Aquí hay que tener presente la definición tal cual. Se va a retroalimentar el lazo directo. Esto es, se va a retroalimentar este bloque. Por lo tanto, va desde la salida de todo el sistema hasta la entrada de todo el sistema. Por eso es la importancia de definir GDS como un lazo directo, como una unidad. Porque de esa manera, si yo retroalimento GDS, inmediatamente tengo lazos cerrados. Tengo retroalimentaciones que van desde la salida hasta la entrada. Si yo no lo defino como una unidad, la retroalimentación puedo tomarla aquí o en cualquier otro punto. Y eso no es un sistema de lazo cerrado. Por definición, un sistema de lazo cerrado es aquel cuya ley de control depende de la variable controlada. En este caso, de esta salida. La ley de control la entrega el controlador. Pero generar esta ley de control implica tener esta señal, y esta señal depende efectivamente de la salida. Si yo recorro este punto a la entrada de la planta, que vamos a ver, hay casos en donde así sucede, pues entonces definitivamente la salida ya no está retroalimentada. La ley de control ya no depende de la salida y por lo tanto el sistema ya no cumple con la definición de que la ley de control depende de la variable controlada. Entonces, por eso es importante, ingenieros, determinar el lazo directo como un bloque unidad. Esto asegura que podemos construir lazos cerrados en términos ya de la definición. Al momento de cerrar el lazo aparecen algunas señales o dispositivos nuevos. Por ejemplo, para empezar, requiero conocer la variable controlada. Bueno, este punto que se ve aquí se conoce como punto de medición. En los diagramas de bloques se llaman puntos toma.
toma, así como de la toma de una llave de agua, de una línea de agua, ¿no? Está la línea de agua y aquí quiero derivar algo. Esa derivación se llama toma. Bueno, de esa analogía es que estos diagramas, los diagramas de bloque, llaman estos puntos de medición puntos toma. Bueno, en el diagrama de lazo cerrado, en esta arquitectura, este punto toma se llama punto de medición. Aquí es donde yo voy a colocar el medidor. Aquí voy a colocar el medidor de flujo, el medidor de temperatura, el de nivel. Aquí voy a modificar, voy a conectar el pH. De aquí voy a obtener la variable controlada. Este punto es la medición. Luego viene un bloque HDS, típicamente llamado HDS, que se llama transductor. Este transductor lo que hace en términos generales es convertir la variable controlada, la convierte a una naturaleza que sea compatible con esta referencia para poderla comparar. Es decir, voy a comparar gatos con gatos, perros con perros, peras con peras. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, si esta señal de temperatura la requiero comparar con una señal que es eléctrica, pues entonces con una señal eléctrica, con un transductor de temperatura a señal eléctrica, como lo es un termopar, lo puedo mandar. Pero puede ser que esta señal no sea nada más eléctrica, sino que además sea digital. Si es digital, bueno, pues el transductor lo que tendrá que hacer es tomar la señal, digitalizarla y convertirla en un protocolo que reconozca este punto suma, tanto para la referencia como para esta entrada. ¿Sí? Entonces, ese transductor, normalmente en la antigua escuela, nosotros teníamos que construirlo. O sea, comprábamos nosotros el termopar y a veces teníamos que construir el MBS. El MBS es o MBA, es un convertidor de milivolts a amperes o de milivolts a ¿cómo se llama? De milivolts a milivolts, pensando que es un amplificador. Entonces, este bloque, antiguamente, era común que nosotros como ingenieros de campo tuviéramos que construirlo. Pero ya incluso a mi generación, afortunadamente, prácticamente ya esto ya no lo hacemos. Este transductor viene embebido ya en la tecnología del medidor. Y nosotros compramos medidores ya con la salida que nosotros queremos. Vamos al catálogo y ya el catálogo nos dice, bueno, ¿sabes qué quieres comprar este medidor de flujo? Si quiero un medidor de flujo másico, con un principio Vortex, por ejemplo. Ok, ¿qué salida quieres? Ah, pues mira, lo quiero con una salida Ethernet, inalámbrica incluso, y que se va a conectar a un sistema de control distribuido. Entonces el proveedor ya me vende la unidad de medición con el transductor todo embebido. Ellos ya hicieron la chamba de calibrar para que el transductor tenga una función de transferencia muy parecida a 1, para que yo pueda tomar una lectura directa y tener retros unitarias. Este bloque en general nosotros lo vamos a manejar siempre como 1. Pero todos los desarrollos que hacemos se pueden llevar, son generalizados. Ustedes pueden colocar aquí cualquier dinámica. Obviamente los resultados pueden no ser satisfactorios, pero la técnica que vamos a exponer siempre va a aceptar aquí que ustedes pongan un transductor arbitrario. Entonces, este transductor, para efectos de aquellos que me preguntan, bueno, siempre, ¿qué es? ¿Dónde está? No se hagan bolas, no se hagan camotes. En realidad, este transductor ya casi no se ve. Sí existe, claro que existe, pero casi no se ve. Está metido en el aparato de medición que ya está acá.
Sí, si ustedes buscan por ejemplo, la instalación de un medidor de flujo magnético, o sea, por principio magnético, van a ver que el sistema tiene ¿cómo se llama? Tiene una electrónica pegada. Esa electrónica tiene no solo la fuente de poder para generar el campo magnético cuya deformación es proporcional al volumen que está pasando, sino además tiene el transductor, es decir, es la electrónica que hace la compensación con temperatura para obtener después de eso un flujo másico. Sí, toda esa lectura, toda esa electrónica absorbe además al transductor. Entonces, este diagrama no es extraño que vaya a tener siempre una retrounitaria. Hay técnicas que implican asignar dinámicas a la retro. Sin embargo, estas dinámicas o estas técnicas no se consideran convencionales. Sí, sí se usan, pero no son convencionales y no son técnicas que sean objeto de estudio de este curso. Sí. Una de esas técnicas que se conoce como retro de estado la van a estudiar en teoría de control 3. Sí, en control de procesos se ve procesos industriales se llama la materia, no es de esta academia. Siempre hay a las mediciones de temperatura le ponen aquí un transductor de 0.5, es un escalar. Sí, entonces, bueno, ya más adelante irán viendo otras técnicas que involucran que este transductor sea diferente de uno. Bien, en esta estructura o en esta arquitectura, esta señal retroalimentada se va a comparar, por eso el cambio de signo, se va a comparar de manera aritmética con la referencia. Es decir, yo le voy a dar aquí aparece una nueva señal que es la referencia. O esta señal se recorre y aparece el error. Entonces, esta referencia es fija y esta la doy yo. ¿Sabes qué? Quiero 80 grados centígrados. Entonces, se retroalimenta esto. Si aquí tengo 79 grados centígrados, lo compara, 80 menos 79 me da más 1 grado centígrado. Y entonces eso significa, como el error es positivo, significa que esta señal está por debajo. Entonces, hay un error que es positivo de 1 grado. El controlador lo lee, tiene una dinámica, estudia, hace las cosas que tiene que descifrar y genera una ley de control. Y con esa ley de control le pegamos al sistema complementario y el sistema complementario se encarga de operar la planta. Cuando viene el ajuste, se hace la lectura y si aquí el error, o sea, ya es la misma lectura 80 y 80, el error es 0 y el controlador, no crean que lo que pasa es un 0. Como ve el 0, lo que hace es que, ¿sabes qué? No hay nada que corregir y así queda. Y se mantiene la ley de control. Cuando la salida excede a la referencia, por ejemplo, 81 grados centígrados, entonces, al compararlo, se obtiene un error negativo de menos 1 grado. 80 menos 81 menos 1 grado centígrado. El signo negativo significa que el valor de la salida está por encima de la referencia. Entonces, el controlador ve de qué tamaño es el error y en términos de ello, lanza la ley de control. Genera una ley de control, la que ajusta o que se ajusta por el sistema complementario, se opera la planta y se va corrigiendo la variable controlada. Y así sucesivamente. Pueden ver que aquí cualquier error en el control se puede detectar. Estos conceptos de lazo abierto, lazo cerrado pueden extenderse a los procesos automatizados.
ojo, a los procesos. Y puede ser que pongamos nosotros procesos retroalimentados en nuestro propio proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, la supervisión de un proyecto genera un lazo de este tipo. Se genera el proyecto, se hacen entregables y hay una persona que está aquí, el transductor, está aquí y va viendo estos avances. El transductor o el supervisor traduce estos avances en un reporte que se le envía al líder de proyecto o al jefe de proyecto, al corporativo, a quien lo esté mandando. ¿Sí? Lo manda, lo traduce en estos términos, en los términos que esta gente conoce. Términos de tiempo, de costos, de tiempos de entrega, negociaciones, etcétera. No son normalmente, pueden no ser términos que nosotros empleemos en el proyecto, pero se los manda y en términos de ello se aplica un correctivo, ¿no? ¿Saben qué hay? Aquí tenemos un error, esto nos va a costar dinero. Entonces, bueno, ¿qué necesitan para corregirlo? ¿No? ¿Qué otro ingeniero? Necesitamos menos gente o que esta gente ya no se meta con nosotros. Y bueno, ya se van haciendo las correcciones y se vuelve a ajustar. Entonces, pueden ver que este concepto de control a lazo cerrado puede ser aplicado a cualquier evento siempre que definamos aquí una variable controlada a la que le podamos dar, al que le podemos especificar un comportamiento. Si podemos nosotros definir un desempeño para una variable, esta variable entonces se puede controlar. Claro, hay que ver esto cómo se hace, ¿no? Pero en términos generales, si nosotros especificamos el desempeño de una variable, significa que esta variable se puede controlar. ¿Sí? Recuerden, el control se hace sobre variables, no sobre procesos. Entonces, si hay variables, si yo las salidas o el proyecto, incluso el proyecto, no el proceso, sino el proyecto, yo le puedo asignar variables que se conocen como índices de desempeño, entonces le puedo aplicar leyes de control a esas variables de diagnóstico. Eso es lo que hace un ingeniero en automatización. Genera esas variables y genera las leyes de control para que éstas se cumplan. Pueden ver que estos perfiles en muchos sentidos son compatibles. Sí, pero hay ocasiones en que sus intereses no son los mismos, ¿no? O sea, sí hay que ser justos y mencionar que no siempre los intereses de control y automatización son convergentes. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Con este tema? Bueno, con esta arquitectura. Por el momento, ¿no? Muy bien. Mencionaremos algo del error. Bien. El error es la señal que resulta de comparar la referencia con la salida de la planta. En términos generales, eso se llama error. La comparación aritmética de la referencia con la salida de la planta o con la variable controlada. Ahora, pero hay dos casos que nosotros vamos a distinguir e incluso vamos a nombrar el error en términos de ello. Primero, cuando el transductor de la retro es unitario, es decir, cuando tengo un lazo cerrado simple, una retro unitaria con inversión de signo, este error entonces es efectivamente la distancia o la diferencia que hay entre esta referencia y esta medición, porque aquí hay un 1, entonces esta señal pasa directo hasta acá.
Cuando el transductor HDS es igual a 1, el error se conoce como error de medición. Si H es igual a 1, entonces el error, esta señal, se llama error de medición. Ahora, cuando el transductor no es igual a 1, este error se conoce como error actuante. Si H es igual a 1, se llama error de medición. Si H es diferente de 1, se conoce como error actuante. El concepto de error a secas, así como está, únicamente aplica a la posición de la señal. ¿Por qué? Porque los dos casos que conocemos, cuando el transductor es 1 o diferente de 1, tienen su nombre particular. Así, el concepto de error a secas, error así sin más, se conoce como una posición nada más. Es la salida del punto de comparación. Si es efectivamente un error de medición o un error de actuante, eso es otro asunto. Eso no depende de esta salida. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos nada más del error, típicamente estamos hablando de esta salida. Nada más. Error va a ser sinónimo de salida del punto suma. Y los calificativos de medición o actuante nos va a decir qué tipo de transductor tenemos en la retro. Cuando yo hable de lazo cerrado simple, pues entonces ya habíamos dicho que H es igual a 1. La retro es unitaria y hay inversión de 5. Eso es un... Profesor, Sí, dígame.